Bueno, mis amados hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite vivir. Estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos aquí en la presencia del Señor y a pesar de que hemos tenido adversidades, dificultades, pero estamos aquí en la casa del Señor gracias a misericordia y su bondad. Yo sí me gocé mucho con la alabanza, ¿verdad? No sé cuántos tienen gracias a Dios por ese grupo de alabanza que tenemos nosotros. No tenemos instrumentos, no tenemos un grupo grande, pero es un grupo que tiene el Espíritu de Dios en ellas, dentro de ellas. Qué hermoso, ¿verdad? Ver esas dos jovencitas alabando a Dios con esa voz, ¿verdad? Eso es lo que hemos dado gracias a Dios, que la iglesia que el Señor ha puesto, en la iglesia que estamos nosotros, en una iglesia, somos bendecidos, somos más que bendecidos, porque no nos falta a nosotros absolutamente nada. Bueno, vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy, pero antes de iniciarla yo quiero preguntarles, ¿se acuerdan de la enseñanza de la semana pasada? ¿Se acuerdan? Sí hemos tenido tiempo de reflexionar en ella. Sí. Vamos a hacer la pregunta directa. ¿Sí supiste si eras discípulo o creyente? Que lo importante es eso, ¿no? Que nosotros mismos regamos la palabra de Dios y no saben que, ¡ay, qué buena predica! ¡Ay, el pastor! ¡Ay, que no! Eso es lo que menos a nosotros nos interesa. Lo que interesa, hermano, es que la palabra que se expresa aquí, la palabra que se enseña aquí, haga en tu vida algo. Que esa palabra traiga un cambio, que renueve nuestras fuerzas, nuestro estado espiritual, o sea, que haga algo en nuestra vida. Y yo pienso que esa palabra de la semana pasada, aún yo todavía la he estado pensando. Y le pido perdón unas veces al Señor, le pido al Señor las veces que he orado y actuado simplemente como un cristiano, sino que ya debemos ser nosotros discípulos del Señor. Porque no llevamos 8 días ni 15 días en el Evangelio, sino aquí, gracias al Señor, hay personas que llevan ya bastante tiempo, ya han andado en el Señor, y ya es hora de que comencemos a andar verdaderamente cristiano. Y como la palabra de Dios es tan completa, pero no nos cansamos de darle gracias a Dios por su palabra, pues el Señor me puso esta semana, hermanos, a que preguntara, ya que son discípulos o creyentes, ahora vamos a preguntarnos si somos cristianos prosperados o somos cristianos bendecidos. Porque hay una gran diferencia entre yo ser prosperado y ser bendecido, ¿verdad? Hay una diferencia grandísima. Todo el mundo dice, pero yo pienso que lo mismo prospero y bendecido, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que hay una diferencia entre cristiano prosperado y cristiano bendecido. Para iniciar nuestra enseñanza el día de hoy es necesario que hagamos un breve recuento y tengamos en cuenta que nosotros como discípulos del Señor necesitamos, hermanos, verdaderamente entender muy bien esto que vamos a hablar hoy, porque desafortunadamente, hermanos, el tema de la prosperidad es algo tan popular hoy en día que se ha mezclado con el mensaje del Señor, se ha mezclado con el mensaje cristiano, y es algo que ha traído confusión, algo que ha traído división a muchas iglesias y aún a muchos hermanos. Muchos hermanos en la fe pelean y alegan y dicen que la prosperidad entonces es un tema delicado, es un tema que nosotros debemos de tener bien en cuenta y saberlo. Primero que todo vamos a mirar que este mensaje de la prosperidad es un engaño tan atractivo de los maestros de esa herejía. Ellos dicen que las personas, ellos nos dicen, o sea, ellos hablan y predican lo que las personas quieren oír y que quieren creer. ¿Quién no quiere oír que va a ser prosperado y bendecido? ¿Quién no quiere oír que este año se va a ganar $200 millones y vas a vivir? ¿Quién no quiere oír que vas a tener salud, belleza, prosperidad, juventud? Todo el mundo quiere oír eso, ¿verdad? Pero aparte de oírlo, quieren creerlo. Oye, yo quiero creer que este año voy a ser
prosperado. Yo quiero creer que este año voy a comprar un carro último modelo. Yo quiero creer. Pero hermanos, lamentablemente este mensaje suena tan prometedor, o sea, suena como tan real, porque los versículos bíblicos que usan mal interpretados y acomodados a apoyar ese mensaje de la prosperidad encajan perfectamente en lo que nos quieren decir, ¿verdad? Entonces, estos hombres hacen llamar esta clase de enseñanza el evangelio de la prosperidad. Y si nosotros miramos desde ahí, ya vemos el engaño, la gran mentira. ¿Saben por qué? Porque evangelio, según la Biblia, es la buena noticia de salvación que Jesucristo ha traído aquí a la humanidad. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, en definición, el evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es la palabra de verdad y la palabra que en ella no hay ni mentira ni engaño. Ya hemos dicho nosotros muchas veces acá, y yo lo repito, hermanos, una vez más, que una verdad a medias es una gran mentira. Una verdad contada a nuestro acomodo es una gran mentira. Y eso es lo que sucede con este mensaje de la prosperidad. Ellos usan la verdad de la palabra de Dios, pero acomodada a sus propósitos. Y es ahí, en ese momento, donde se convierte en una gran mentira. Entonces, en otras palabras, no podemos decir ni llamar a este evangelio de la prosperidad a esto. No podemos llamar a esto evangelio de la prosperidad, porque cuando decimos que es un evangelio, ya encontramos la primera mentira, como dijimos antes. Porque evangelio solo hay uno. Es el evangelio de salvación que Jesús trajo. ¿Para qué? Para la humanidad. Otra de las mentiras que los maestros de la prosperidad se centran es principalmente en el hoy, en el aquí, en el ahora, buscando las riquezas como prueba de ¿qué? De bendición de Dios. Y a mí la palabra del Señor me dice otra cosa. La palabra del Señor en Mateo 6, 19, 24 habla sobre los tesoros en el cielo, ¿verdad? Los maestros de la prosperidad hablan de hoy, del dinero hoy, de tu prosperidad hoy, de tu casa, de tu edificio, de tu carro, de tu vestuario, de tu celular, de todo, pero hoy. Y la palabra de Dios me dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, la idea principal, hermanos, de la prosperidad o la enseñanza de la palabra fe es que como Dios es bueno, Él quiere que todos sus hijos prosperen en salud, riqueza, felicidad, alegría y demás. Y dicen que como Él es rico, porque Él es el dueño del oro y la plata, pues puede hacer esto fácil que suceda en la vida de cualquier persona que lo crea, sin importar su manera de pensar, su relación con Dios, sin importar sus sentimientos, su carácter, su corazón o su testimonio. Simplemente créalo, sea quien sea, créalo, y eso sucede en tu vida. Se ha cambiado la enseñanza de la prosperidad por las sanas doctrinas del arrepentimiento, la cruz, la realidad del infierno. Bueno, les voy a dar unos ejemplos de pensamiento de algunos predicadores de esta mentira. Aclaro, sin querer atacar las creencias de ellos, sin querer sin querer hacer creer que yo tengo solamente la razón. Por eso vamos a omitir los nombres, simplemente vamos a hablar de lo que ellos expresan públicamente. Algunos de ellos dicen que la pobreza es del diablo y que Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos. Escúcheme bien esa herejía, que la pobreza es del diablo y que Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos. Otros dicen que quieren que sus hijos coman lo mejor, que quieren que usen la mejor ropa, que quieren que conduzcan los mejores autos y que quieren que todo lo que tengan sea lo mejor de lo mejor. Y cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, hermanos, fue cuando estuvimos en el hospital
Y yo pensaba, Señor, si yo tuviera ese pensamiento ahora, que yo como hijo de Dios tengo que tener lo mejor de lo mejor, entonces yo no soy hijo de Dios. Porque cuando llegamos al hospital, hermano, créanme que estaba tan llenas emergencias, que no había ningún cuarto desocupado. Y por los pasillos de emergencias estaban las camillas, literalmente todas las camillas llenas, una tras otra, así llenas de personas enfermas. No había campo, o sea, estaba completamente lleno. Y nosotros, por la bendición de Dios, nos acomodaron en la primera camilla que había a la entrada. Ahí veíamos todo el paisaje, lo que pasaba, veíamos todo. Pero ahí no para esto, ¿no? La bendición tan grande es que en medio de nuestra pobreza, porque no tuvimos lo mejor de lo mejor, no tuvimos un cuarto 5 estrellas, ni tuvimos los médicos ahí, el Señor estuvo con nosotros. Ahí donde nos dejó, estuvimos bien, estuvimos excelente. Hermanos, son detalles que nosotros tenemos que mirar. Llegamos nosotros, las personas atendieron, a mi esposa la atendieron bien, no tenemos de qué quejarnos, bien atendida. Y como yo estaba ahí al lado de ella en el hall, la muchacha corrió, me trajo una silla, siéntese por favor, le tomaron mi expresión, todo, le dieron una cobijita caliente porque ahí en urgencias es completamente frío. Y para sorpresa mía, llega esa muchacha con una cobija para mí. Señor, ¿una cobijita quiere? O sea, ¿qué más puedo pedir yo? La atención médica de mi esposa estaba bien atendida, no estaría en un cuarto, pues estaba bien atendida, y aparte de eso se dio como premio una silla y una cobija caliente. Yo pensaba, Señor, verdaderamente no necesito plata para ser prosperado y bendecido. Entonces, este pensamiento, hermanos, que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, comer lo mejor, que usar lo mejor, tener la mejor ropa, conducir el mejor carro, y que tener todo lo mejor, no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Otro hombre de aquellos que estamos hablando, dicen que lo primero en la agenda de Jesús era deshacerse de la pobreza. O sea, que la prioridad de Jesús en su agenda es deshacerse de la pobreza. Y él pregunta y les dice en sus prédicas y enseñanzas, ¿les gustaría saber por qué algunas personas, incluidos los ministerios, nunca salen de la pobreza? Y responde, no es porque no sean inteligentes, no es porque no tengan oportunidades, sino es simplemente porque no están ungidos. Entonces, si no eres ungido, la pobreza te perseguirá todos los días de tu vida. Y su primer objetivo del Señor es deshacerse de la pobreza. Hermano, entonces podemos ver y notar que como estos hombres, con esta teología de la prosperidad, tienden a definir que el dinero es equivalente a la prosperidad de Dios, ¿verdad? Pero miremos a la luz de la palabra de Dios un ejemplo que encontramos en el libro de Juan 10:10, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Primero necesitamos, hermanos, ver que este versículo hace parte de la enseñanza de Jesús y el buen pastor, y por lo tanto nosotros necesitamos leer completamente el mensaje. Siempre he dicho que lo podemos sacar en una parte del versículo y aplicarlo en nuestra vida y de hacer eso una teología. Necesitamos ver el mensaje completo del que está hablando, y cuando nosotros llegamos al versículo 10 de Juan 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es diferente cuando yo leo este pasaje dentro del contexto y cuando lo leo completamente a cuando yo lo leo solamente cuando dicen, no, es que yo declaro que Jesús ha venido para que tengas vida y tú vas a tener vida en abundancia. Es muy diferente de lo que estamos hablando. Entonces, lo primero que debemos ver, hermanos, es que la diferencia de que nos habla hablando aquí este mensaje es la diferencia de un ladrón y del Señor, porque el Señor no viene por razones egoístas ni beneficios personales. Él viene a dar y no a recibir. Él viene para que las personas puedan tener vida en Él
que sea una vida significativa, una vida con propósito, una vida productiva, una vida alegre y eterna. Nosotros recibimos esta vida abundante en el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Pero antes de comenzar a soñar y tener visiones de abundancia en casas lujosas, carros de marca, carros del año, ropa lujosa, vacaciones por todo el mundo y dinero en abundancia para gastar, tenemos, hermanos, que hacer una pausa y pensar qué es lo que Jesús nos enseña sobre la vida abundante. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando, lo que nos está ofreciendo en este pasaje? ¿Qué es la vida abundante? Entonces, la Biblia nos dice que la riqueza, el prestigio, la posición y el poder en este mundo no son las prioridades de Dios para nosotros. Hermanos, la Biblia, ahorita vamos a verlo en 1 Corintios 1, 26, 29, nos enseña que la riqueza, el prestigio, la posición, el poder de este mundo no son las prioridades que tiene Dios para nosotros. 1 Corintios 1, 26, 9 dice: considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nos damos cuenta que el Señor nos está diciendo que Él escogió a los ricos, famosos, inteligentes y superdotados. No, claramente nos dice que una vida abundante no consiste en abundancia de cosas materiales, ni de cosas intelectuales, ni de lujos o poder económico. Yo te hago una pregunta: ¿será que este versículo en realidad nos quiere decir que Jesús vino a hacernos ricos en abundancia con bienes materiales? ¿Será que este versículo nos está insinuando que la vida, la que el Señor nos ofrece, en vida abundante, es una vida abundante en bienes materiales, propiedades, bienes raíces, carros y demás? ¿Verdad que no? Porque pensemos que si ese fuera el caso, que Jesús vino a este mundo a hacernos ricos en bienes materiales, posesiones y posiciones, Jesús habría sido el más rico y el más poderoso de los hombres. Si eso hubiera sido el propósito de Dios, Jesús hubiera sido el más rico y el más poderoso de los hombres. Pero es todo lo contrario. Mateo 8:20 nos dice: Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no veo que el Señor diga: yo tengo 3 casas, 4 edificios. No, Él dice: todos tienen, o sea, las zorras sus guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no, no tiene aún ni en dónde recostar su cabeza. Ahora, la Biblia no nos dice que tener dinero es pecado. Tengamos en cuenta eso. La Biblia no está diciendo que tener es pecado, ni tampoco yo lo estoy diciendo. No hay nada malo en poseer riquezas, dinero, propiedades y bienes materiales. No hay nada de eso. Mientras que no permitamos que esos bienes se conviertan en sustitutos de Dios. Ahí está la diferencia. La Biblia no nos dice que es pecado que tú seas rico, que tengas posesiones, que tengas dinero. No. Nos está diciendo que todo eso está bien mientras que tú no permitas que esos bienes se conviertan en sustitutos de Dios. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, el tema del dinero más que cualquier otro tema. Nosotros vemos que, por decir algo, en las 38 parábolas que hay en la Biblia, 16 parábolas se refieren a cómo administrar las finanzas y los bienes. En la Biblia encontramos que tiene 500 versículos sobre la oración. Tiene algo, un poco menos versículos sobre la fe.
Pero la Biblia tiene más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero, las posesiones, la riqueza, el oro, la plata. Más de 2.350. O sea, la palabra de Dios nos habla de dinero, de riquezas, de prosperidad. No es pecado tener dinero. Ni yo estoy diciendo que el que tenga dinero se va a ir al infierno. No. Estoy diciendo, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que todo está bien mientras que nosotros no permitamos que esos bienes se conviertan en sustitutos de Dios. Es más, la Biblia nos muestra ejemplos de personas ricas y bendecidas por Dios. Miremos Abraham en Génesis 13:2. Dice: Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Miremos Jacob, Génesis 30:43. Y dice: y se enriqueció Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Miremos el ejemplo del rey Salomón. En Primera de Reyes 10 nos resume todas las riquezas de Salomón. Y el versículo 10 de Primera de Reyes, el capítulo 10, Primera de Reyes, versículo 23, nos dice que el rey Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Entonces vemos que en la Biblia no nos está diciendo que tener plata es pecado, ni riqueza es pecado. Nos está diciendo que es necesario que las tengamos, pero sujetas a la voluntad del Señor y en el lugar que corresponde. Entonces, la palabra de Dios, en su gran mayoría, hermanos, de todos los casos que nos habla de dinero, de plata, cuando la Escritura habla de la riqueza material, nos advierte de los peligros de tener riquezas. En conclusión, no es un pecado ser rico, ¿verdad? Pero el amor a las riquezas ciertamente invita a la tentación. El pecado no está en la posesión de riquezas, sino en nuestra actitud, en nuestras actitudes frente a ella, y en nuestra manera o en la forma en que las utilizamos. Primera Timoteo 6:9 advierte: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El versículo 10 continúa diciendo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero ojo, no dice que el dinero es la raíz de los males. Ahí no dice eso. Dice claramente dice que el amor al dinero es lo que nos atrapa en la trampa del diablo. Pero hermanos, esta pequeña introducción que hicimos hoy sobre la prosperidad, es un tema para otras enseñanzas, para otra predicación. Pero yo quiero que volvamos a la pregunta que hicimos al comienzo: ¿somos cristianos prósperos o cristianos bendecidos? Quise colocar esa introducción para tener diferencia y para saber que tener plata, dinero y posesiones no es pecado. Pero la pregunta que yo te hago a ti: ¿tú eres un cristiano próspero o un cristiano bendecido? Entonces, es necesario que tengamos bien en claro, hermanos, que aunque la prosperidad material es parte de la bendición de Dios, no siempre una persona próspera materialmente es una persona bendecida. No sé si me entendieron, lo voy a repetir. Tengamos en cuenta, pero bien claro, hermanos, que aunque la prosperidad es parte de la bendición de Dios, no siempre una persona próspera materialmente es una persona bendecida. ¿Por qué digo esto? Hoy en día encontramos muchas personas prósperas económicamente y materialmente, ¿verdad? Pero son personas que viven en una jaula de oro. Son personas prósperas, pero eso no significa que la bendición de Dios esté sobre ellos. Miremos el caso de los famosos y millonarios, de los artistas que en otros canales escuchamos en noticias, de los famosos
que viven vidas de soledad, de tristeza, de frustración. Son vidas tan vacías que el único aliento son las drogas, el alcohol o cualquier otro vicio. Son vidas que tienen todo la prosperidad de ese mundo. Pueden comer, salir, hacer lo que quieran porque no les va a faltar un peso. Pero son vidas tan vacías, hermano, que llegan hasta el punto que no encuentran en qué llenar su soledad, su vacío, y lo que hacen es llegar a quitarse la vida. Son vidas que se han perdido aún con sobredosis. Entonces, no todos los que son prósperos realmente son bendecidos. Ellos son prósperos porque tienen dinero, comodidades, lujos, pero no son bendecidos porque no disfrutan, no les llena su vida espiritual lo que tienen. Entonces, necesitamos definir qué es prosperidad y qué es bendición. Prosperidad es una mejor situación económica y social. Eso lo define ese mundo, ¿verdad? La prosperidad hoy en día la vemos en que según cómo venga vestido, según lo que venga manejando y según el celular que saque, es próspero. Si tú llegas en un carro del año, llegas bien vestido y sacas un iPhone 25, ese es próspero. Pues llegas en un carrito que no es del año y vestido normal y sacas dice, no, este hombre no es nada próspero, ¿verdad? Le falta, ¿verdad?, como que la unción de Dios en su vida. Eso es lo que la sociedad lo define, que la prosperidad se basa, hermanos, es en eso. Pero la bendición, ¿qué significa? La bendición significa tener el favor y la bondad de Dios en nuestra vida. Eso es la bendición, tener el favor y la bondad en nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ser prosperados y bendecidos a la vez? ¿Tú qué crees? Como creyentes, como cristianos, como discípulos, ¿podemos ser prosperados y bendecidos a la vez? Angélica, claro. Nosotros como cristianos podemos ser prosperados y bendecidos a la vez, claro, porque es que el Señor desea que sus hijos vivan bien, ¿verdad? Pero siempre y cuando busquemos en nuestra vida la prosperidad que viene de Dios. Ahí es cuando tú puedes ser prosperado y bendecido, cuando buscamos la prosperidad que viene de Dios. Y para esto, hermanos, qué mejor que ir a la palabra de Dios, qué mejor que ir a la Biblia, donde nosotros encontramos cuáles son las verdaderas características de la prosperidad que viene de Dios. No vamos a hablar por hablar, sino vamos a ir a la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia, cuáles son las características para yo poder ser prosperado y bendecido. ¿Cuál es la característica verdadera de la prosperidad de Dios? Vamos a ir a la Biblia, a Proverbios 10:22. Ahí la palabra de Dios nos enseña que la prosperidad que viene de Dios es aquella que no añade tristeza a nuestra vida. Dice Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, yo pregunto, si la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya tristeza con ella, entonces vivir llenos de amargura, preocupación, estrés y mal genio por todas las deudas que hemos adquirido para tener las cosas que llamamos prosperidad, claramente nos deja ver que esto es una bendición de Dios. Si tú estás viviendo en prosperidad, según tú, pero si estás amargado, triste, vives en estrés, vives de mal genio por todas las deudas que has adquirido, por todos los compromisos que has adquirido para llegar a comprar lo que no necesitas, eso no es prosperidad, eso no es bendición. Porque muchas personas hoy en día, hermanos, compran lo que no necesitan con la plata que no tienen para impresionar al vecino amigo. ¿Cómo hacen esto? Compren lo que no necesitan con la plata que no tienen.
pues van con tarjeta de crédito y compran, sacan un crédito y compran. Entonces, la pregunta mía, hermanos, si la bendición de Jehová es aquella que enriquece y no trae ninguna tristeza, cuando nosotros vemos personas llenas de angustia, preocupación, amargura, estrés y mal genio por todas las deudas que están acumulando, simplemente por adquirir cosas que no tienen necesidad, pero que son prosperidad, eso no es estar nosotros en la bendición de Dios. Entonces, debemos preguntarnos, hermanos, ¿será que bendición será que vivir próspero sin bendición? Para yo tener esa bendición de Dios, ¿será que necesito yo abandonar mi familia y descuidar mi matrimonio, descuidar mis hijos, para buscar más ingresos económicos? Preguntémonos eso. ¿Será que bendición es tener que abandonar la familia y descuidar nuestro matrimonio y nuestros hijos para buscar más ingresos económicos? ¿Será que bendición es tomar el tiempo de mi esposa y mis hijos para trabajar turnos extra para poder cubrir los gastos adquiridos innecesariamente? Eso no es bendición. Podrá ser prosperidad, porque es que la costumbre aquí es que si yo veo un nuevo televisor, ok, yo lo puedo comprar y me hago un part-time y con la práctica de ese part-time pago el televisor. Eso no es prosperidad. Eso no es bendición. La prosperidad que viene de Dios añade alegría a nuestra vida. La prosperidad que viene de Dios es la que enriquece con la alegría de poder compartir nuestras bendiciones con los nuestros y con nuestro prójimo. Yo me recuerdo que cuando nos fuimos a casar, la abuelita de mi esposa, que era más abuelita mía que de ella, porque me quería y me he sentido querido, por ahí me he sentido querido por la abuelita. Y ella nos dijo un día, yo les aconsejo que es mejor que coman pan unidos en bendición y que no coman caviar desunidos y en pelea. Y es verdad. Es mejor sentarnos los dos a comer un pan en unión, con alegría, con gozo, con agradecimiento, que sentarnos a comernos un banquete donde ni siquiera nos hablamos, ni nos miramos, sino solamente porque es un banquete. Y eso lo vemos nosotros hoy en día aquí en la Florida. Solamente anda tú por los sectores de casas lujosas, son mansiones, que no les falta nada. Pero vaya, mire quién vive en ellas. Nadie. Porque la gente está trabajando y trabajando y trabajando para cubrir los gastos de esa propiedad. Los hijos llegan a su casa, tienen una mansión, un palacio, pero no está el amor del hogar. No está la bendición de Dios. Están prosperados, sí, pero no está la bendición de Dios. Entonces, hermanos, la prosperidad que viene de Dios añade alegría a nuestras vidas. Esa es la prosperidad de Dios. Que podemos comprar un juego de sala y vamos a disfrutarlo, a sentarnos en el juego de sala, vamos a sentarnos a compartir, a hablar, a tener tiempo en familia. No comprar un juego de sala de cuero, el último que hay, y que no se siente nadie porque no hay tiempo para sentarse. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, la primera guía que el Señor nos da es en su palabra, es Proverbios 22. La bendición de Dios es la que enriquece y no hay para que sea con él. La segunda dice que la prosperidad que viene de Dios no me aleja de su iglesia ni de sus caminos. Hermano, esto es importante también. La prosperidad que viene de Dios no me aleja de su iglesia ni de sus caminos. Vemos en Lucas 14, del 16 al 19, cuando el Señor,
El amo hizo una fiesta y dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Hermanos, desafortunadamente esto que nos relata la palabra, la Biblia de Dios, ocurre hoy en nuestro diario vivir. Nosotros como pastores muchas veces hemos tenido hemos pasado por la necesidad de hacerles una pregunta a muchos hermanos. Sentarnos y decirles: ¿tú te acuerdas cuando no tenías trabajo, que venías y eras el primero en estar sentado para decir la palabra de Dios? ¿Tú te acuerdas cuando no tenías trabajo, que venías a la iglesia cumplidamente, venías a la iglesia, buscabas de Dios, tenías ese deseo, ese corazón de entregarte a Dios? ¿Te acuerdas? Y nos toca decirle: pero ahora que tienes trabajo y dinero, no tienes tiempo para el Señor. Y así pasa. No es un secreto. Ustedes lo han visto aún aquí en la iglesia. ¿Cuánta gente ha llegado sin trabajo, sin plata, pidiéndole al Señor que lo socorra, que lo bendiga, que dé un trabajito? Señor, un trabajito. Y el Señor lo bendice doblemente lo que está pidiendo. ¿Y qué pasa? Señor, no tengo tiempo para la iglesia porque el trabajo que me dio me ocupa el tiempo en la iglesia. Señor, no tengo tiempo en la oración porque estoy tan cansado de trabajar que no tengo fuerzas para levantarme. Señor, ¿cómo voy a ir yo a evangelizar si es que el sábado tengo un trabajito extra que voy a ganar unos retos? Hermanos, entonces, la prosperidad que viene de Dios no nos debe alejar de su iglesia ni de sus caminos. No podemos llamar bendición a todo aquello que nos sirve de excusa para no sentarnos a la mesa de Dios. No hay excusa para eso. Hermanos, no hay mejor manera que sentarnos, reunirnos. ¿Para qué? Para escuchar, para recibir la palabra de Dios. Acordémonos en el caso de Marta y María, en Lucas 10, 40, 42, dice el Señor, Marta en cambio se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, la prosperidad que viene de Dios nos tiene que llevar a vivir una vida con agradecimiento, con reconocimiento de dónde viene esa bendición, de dónde viene nuestra bendición. Deuteronomios 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace. A mí esto me pareció preocupante, porque muchos buscamos la prosperidad, y claro, ¿quién no desea la prosperidad? Pero antes de la prosperidad, busquemos la bendición de Dios. La prosperidad que viene de Dios debe estar al servicio de Dios. Escuchen bien, la prosperidad que viene de Dios debe estar al servicio de Dios. Proverbios 3:9-10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto.
Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará al hombre a cambio de su alma? Hermanos, necesitamos verdaderamente entender que la prosperidad que viene de Dios no tiene por qué alejarte ni en la iglesia ni en los caminos de Dios. La prosperidad de un hombre no se define por lo que tenga en su cuenta bancaria, ni por las propiedades que tenga. La prosperidad, la bendición de un hombre se define por cuántas personas has ayudado. ¿De qué te sirve a ti tener una cuenta con 6 dígitos y en tu conciencia saber que ha venido gente a golpear tu puerta, que ves la necesidad, el hambre de muchos niños, y tú lo que has hecho es atesorar y guardar? La prosperidad del hombre no se mide en las cifras, en los números que tengas en tu cuenta, sino en cuántas personas has ayudado. Porque, hermanos, muchos cristianos desean que Dios los bendiga, que les dé prosperidad, pero ellos no quieren invertir nada en su reino. Todo es: vénganos en tu reino, vénganos en tu reino. Pero no pueden invertir nada, ni tiempo, ni dinero, ni misericordia, ni amor. Todo es para ellos. Tercero, la prosperidad que viene de Dios no es dañina, no hace daño ni para mi vida material ni para mi vida espiritual. Si nosotros vamos al tercer libro de Juan, capítulo 1 y 2, la tercera Juan, encontramos ahí un saludo muy especial de Juan a su amado amigo, el anciano Gallo, ¿verdad? Y en ese saludo Juan le deja saber que el deseo de él es que él sepa que la prosperidad que viene de Dios es integral. Hermanos, esto de Juan, tercera Juan 1 y 2, no es una ley espiritual, no es una promesa del Señor, no es algo que podemos decir: ay, es que el Señor se dice. No, eso es un saludo que el Juan está haciendo a su amado amigo, pero ese saludo le está dejando ver que él quiere que sepa que la prosperidad que viene de Dios es integral. ¿Por qué es integral? Porque Juan le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, no podemos llamar bendición a todo aquello que está atentando contra nuestra salud física. ¿Por qué digo esto? Porque trabajar sin descansar es dañino para la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Muchos cristianos no trabajan para vivir, sino viven para trabajar. Muchas personas que viven para trabajar dicen: ay, es que yo lo hago porque tengo necesidad. Pero en realidad, un cristiano que vive para trabajar, lo que tiene es mucha incredulidad, porque no confía en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 6, 31-32? Dice: no os angustiéis, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial que está en los cielos sabe de que tenéis necesidad de ellas. Entonces, no se puede llamar bendición cuando para tener prosperidad mi corazón está lleno de afanes del materialismo, está lleno de avaricia, que no permiten que la semilla de la palabra de Dios se fructifique en nuestra vida. Marcos 4, 18 y 19. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y hacen que infructífera. Hermanos, la prosperidad que viene de Dios no es dañina ni para mi vida material, ni espiritual, ni física. Tengamos en cuenta que tu prosperidad, tu bendición, tu prosperidad deja de ser bendición cuando se convierte en el primer lugar antes que eso.
Mi prosperidad es una bendición cuando yo sé y la tengo en el lugar que corresponde. Y mi prosperidad y mi fe no están en lo que tengo, sino mi fe está en el Señor, que es el que me ha dado la capacidad de tener lo que estoy disfrutando. Entonces, la prosperidad deja de ser bendición cuando nosotros le cambiamos el orden de las cosas. La última, vamos a ver, dice, la prosperidad que viene de Dios no me hace vivir como un necio. La prosperidad que viene de Dios no me hace vivir como un necio. Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Y eso es verdad. Nosotros hemos conocido personas humildes que aman a Dios, pero medio que el Señor los prospera, medio que tienen algo, ya su orgullo cambia. Ya comenzamos a andar un poquito más duro, ya no tengo la misma paciencia con los hermanos, ya comenzamos a sentir que necesitamos tener otro estatus en la iglesia o donde yo voy. Y comenzamos a pensar, bueno, pero yo tengo que recibir diferente a ellos, que ellos no son iguales. O sea, nosotros no podemos, hermanos, vivir como necios. Vivir como necios significa utilizar la bendición que Dios que nos da nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para desperdiciarla en el pecado, viviendo perdidamente. Vivir como necios significa poner mi corazón en las riquezas y no en Dios. Eso es vivir como necios. Cuando tú y yo colocamos nuestro corazón en las riquezas y no en Dios. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Entonces, no es pecado tener plata, no es pecado ser prosperado. El pecado está cuando nosotros comenzamos a andar como necios y comenzamos, hermanos, a colocar nuestro corazón en las riquezas y no en Dios. Vivir como necio significa creer que por el dinero que tengo no necesito a Dios. Y muchos dirán, ay, eso no, hermano, eso es así. Muchos ya creen que por el dinero que tienen y por las cosas materiales que Dios le ha dado, ya no necesitan a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, ¿verdad? Eso dicen los que tienen dinero. Yo soy rico y me he enriquecido porque he trabajado duro, porque he sido astuto, he hecho buenos negocios, porque he sabido darle la vuelta al dinero, porque trabajo como un burrito de sol a sol, y entonces yo no tengo necesidad de nada. Pero dice Apocalipsis 3:7, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Porque las riquezas se van, la fama se va, la juventud se va. Lo único que no desvanece en nuestra vida es Dios. La bendición de Dios en mi vida me hace vivir como sabio, aprovechando bien el tiempo y compartiendo, hermanos, nuestra prosperidad, las bendiciones que Dios nos ha dado con mis seres queridos, con los hermanos que me rodean, con las personas de necesidad, no como necios, sino como sabios. Necesitamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Termino esta enseñanza el día de hoy, hermanos, con el saludo del apóstol Juan que le hace el anciano Gallo, pero no como saludo, sino como una pregunta directa para ti. ¿Estás siendo prosperado en todo? Todo es todo. ¿Qué es todo? ¿Estás siendo prosperado en tu familia? ¿En tu relación con tu esposa? ¿En la relación con tus hijos? ¿En la relación con tus hermanos de la iglesia? ¿Estás siendo prosperado en tu vida personal? Y lo principal, ¿estás siendo prosperado en la relación con Dios?
¿Cómo está tu salud física? ¿Cómo está tu salud mental? Y sobre todo, ¿cómo está tu salud espiritual? ¿Estás siendo prosperado? Porque en la vida, hermanos, escúchenme bien, en la vida de todo discípulo, lo que le ocurre, lo que nos ocurre, no es suerte, es bendición. Muchos dicen, no, es que tuve la suerte que llegué y me atendieron de primeras. No, es que tuve la suerte que salí y alguien me llevó, me dio el transporte. No, eso no es suerte. En la vida de todo cristiano, lo que ocurre no es suerte, es bendición. Termino con este pasaje de Eclesiastés 3:9-13 que dice: ¿qué provecho obtiene el que trabaja de aquello que se afana? He visto el trabajo que Dios le ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de compartir, tiempo de salir, tiempo de entrar, tiempo de partir, tiempo de armar, tiempo de esparrajar. Versículo 12 dice: sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de su trabajo. Cierro con esto, hermanos, y aclaro: no estoy diciendo que la prosperidad es mala, no estoy diciendo que tener plata es malo, no estoy diciendo que tener bienes es malo, que riqueza es malo, no. Estoy diciendo lo que la palabra dice, que si nosotros colocamos nuestro corazón en las riquezas, ahí está la falla. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuando yo me aparto de Dios para adorar a las riquezas, ahí es donde se falla. Te dejo con la pregunta del día: ¿somos cristianos prósperos o cristianos bendecidos? ¿Somos discípulos o somos cristianos? Nuestro deseo, hermanos, es que como creyentes del Señor, como sus discípulos, hermanos, comencemos a colocar todo en la vida en orden. Todo. No solamente colocarlo por parte, sino darle al Señor el privilegio que Él tome nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida, todas, lo moral, sentimental, espiritual, económico, material, todas las áreas. No solamente darle exclusividad: Señor, manéjame esta área, que por esta área me encargo yo, que yo soy un poquito más experto en esta situación. No, es todas las áreas de nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios por lo que el apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero el gozo que tenemos es que si estamos con Dios, la bendición y el favor de Dios nos alcanza a donde vayamos. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella nos enseña, Dios mío, Señor Padre. Y sabemos que el propósito, Señor, de ella, Dios mío, es llevarnos, Señor, a vivir una vida santa y pura, Dios mío, Señor. El propósito de ella, Dios mío, es que podamos vivir una vida, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Una vida, Señor, para la cual tú nos has llamado, Dios mío, Señor, para compartir, Dios mío, Señor, para sembrar, para crecer, Dios mío, para disfrutar, Señor. Una vida que no solamente, Señor, nos apeguemos, Dios mío, Señor, a lo que tenemos en nuestra mano, a lo material, Dios mío, a lo que podemos contar, Señor. Sino una vida, Dios mío, que se goce, Dios mío, Señor, aún en lo que no vemos, Dios mío, Señor. Porque esa es la fe, Señor. No caminar por lo que vemos, sino caminar por lo que no vemos, Señor. Te bendecimos, Dios, y te alabamos, Señor, porque nosotros, Señor, nos sentimos prosperados y bendecidos, Dios mío, Señor. Porque nuestra prosperidad, Señor, no nos tiene presos, Dios mío, Señor, de los cielos, Señor. Pero nuestra prosperidad, Señor, nos hace libres, Señor, para poder vivir una vida plena contigo, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que haces con nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.